Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días, espero que me escuchen bien. Estamos entonces retransmitiendo otra vez en este día 26 de... ¿Qué mes hoy es ahora? Noviembre. Muy bien, muy bien, muy bien. Saludamos a Antonia, entonces a Carolina, que está también por ahí, a Cristian, a Denise, a Fernando, al José también, a los dos Joses, al José Esteves y al José Sepúlveda, a Matías Arcos, a Natalia Meléndez también, a Valentina y a Diego, que están todos presentes acá en esta clase. Muy bien, chiquillos. Para hoy día tenemos entonces, aquí vamos a recibir también un saludo en el chat de Cristian Ledesma. Muy bien, buenos días, Cristian. Tenemos entonces una tareita pendiente nosotros. Recuerden que esta tarea está hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de este día. Así que hay que ponerle empeño ahí para terminar la evaluación. Vamos a revisar entonces y hacer lo mismo que hacemos siempre, hacer un catastro de quienes están entonces en el Red College. Vamos a entonces a compartir todas las pantallas que están acá. Espero que ustedes también la vean aquí y veamos qué ha sido recibido. Ya del control 01, de la revisión 01, han sido recibidos cuatro tareas, ya. Una asignada y han sido 6 evaluadas. Las 6 evaluadas fueron las de la semana pasada. Ya yo las evalué rápidamente entre medio de estas dos clases que tenemos en estos dos bloques para poder... José, usted es entonces el que me la mandó. Yo recién le mandé acá un mensajito, un mensajito. ¿Qué José es? ¿Qué José es? ¿Qué José eres? ¿Qué José eres? ¿José Esteves o José Sepúlveda? ¿Qué José es? ¿Qué José es? Vamos a ver acá en el chat. José Sepúlveda. Muy bien. Ya. Este es José Sepúlveda. José Sepúlveda. Sepúlveda. Ya. Listo. Ahí estamos listos para que yo no me olvide de usted, José Sepúlveda. ¿Ya? Vamos entonces a avanzar aquí. Tenemos 4. Hay mucha gente que aquí ya están listos ya. Y quisiera revisar una cosa con ustedes. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes, de los que están conectados, no ha recibido los trabajos o no se encuentra en esta nómina? Tenemos a la Michelle, a la Carolina Araya, al Matías Arcos también, al José Sepúlveda que están conectados, ¿ya? A Vale Lanas, a Cristian Ledesma, a la Denise, a la Natalia, a Amanda que está acá, Fernando y Dylan. Yo me di cuenta que Antonia no estaba. Antonia, ¿estás allí? Antonia, Antonia. Vamos a ver si está Antonia conectada aquí. Sí, está Antonia. ¿Está ahí Antonia? Por favor, dé señales de vida para ver si es que está usted acá. Antonia, ¿estará viva Antonia? ¿O dejó solamente prendido el computador? Vamos entonces a revisar. De todas formas, chiquillos, yo les voy a copiar la invitación aquí en el chat. Esta es la invitación del Red College. Invitación, vamos a poner acá, invitación al Red, perdón, al Classroom. Classroom, lectura y escritura especializada. ¿Ya? Chiquillos, si ustedes saben de alguna persona en el curso que no está haciendo las tareas, por favor compártanle el link para que se ponga al día. Recuerden que estas dos tareas se terminan hasta las 12 de hoy, así que a ponerse las pilas con esto. Bien, vamos entonces a revisar los trabajos en clase. De Control 02 han sido presentados 4 trabajos y 7 asignados. Bien, vamos a hablar un poquito de este trabajo. Lo vamos a abrir acá. Y yo puedo poner acá editar. Y puedo ver las respuestas. Aquí, respuestas. Bien, vamos entonces acá. 8 respuestas tenemos aquí. Y están todas acá. Yo las puedo ver de aquí como en un cuadro sinóptico, si ustedes pueden ver. Aquí yo no sé todavía las personas que contestaron, ¿ya? Puedo identificar sí el tipo de escritura y el estilo de escritura, pero lo más importante aquí, chiquillos, es que reciban la revisión. Yo igual los voy a revisar
con mucho detenimiento, porque recuerden que nosotros estamos en un curso de escritura y es esencial que podamos revisar la escritura, nuestra escritura, ¿ya? Entonces vamos a dejar esto acá. Si ustedes lo pueden ver, yo lo puedo revisar todo acá, todas las preguntas. Y la idea es que este trabajo quede listo hoy, porque yo necesito adjuntarlo a las evaluaciones, ¿ya? En especial a las personas que les fue quizá un poquito mal en las evaluaciones anteriores, ¿ya? Hay que revisarlo, hay que tratar de terminarlos acá, porque recuerden que esto va con nota. Bien, vamos entonces acá. Recuerden que este es el control acumulativo de la columna de la Diana Urenque. Ya, está acá también, yo también se los dejé en el Red College para que lo puedan revisar. Bien, ¿tienen alguna consulta sobre aquello, las personas que no han realizado la evaluación, chiquillos? ¿Alguna consulta? Pueden escribir en el chat. Está también el link de la invitación de del Classroom acá para que se pongan al día. Algunos de ustedes que no, si alguno de ustedes no ha realizado esta evaluación, por favor dígalo ahora, ¿ya? Yo no quiero problema ahí después que me manden un correo a las tantas de la noche pensando que tienen que hacer todo de una. No, para nada. Nosotros nos estamos adelantando también al cierre del semestre y por tanto yo necesito que ustedes se pongan al día también, ¿ya? Vuelvo a reiterar, escriban en el chat si tienen alguna consulta, si es que no están inscritos en el Classroom, por favor, vamos entonces poniéndonos al día. Bien, ya Valentina, no se preocupe, la idea es que se ponga al día. Cristian, tiene que hacer entonces la segunda, ya sabe el procedimiento ya tienen la experiencia ya, chiquillos, de trabajar entonces en el Classroom, ¿ya? Para que puedan ponerse al día. Gracias por comentar. Muchas gracias Valentina, muchas gracias Cristian Ledesma también por comentar y poner ahí en el chat sus consultas. Vamos entonces a la clase de hoy, vamos a avanzar acá y vamos a poner nuestra pequeña clase. Dice la actividad de clase: determinar posiciones a favor o en contra de un tema investigado, elaborando hipótesis de investigación a partir de la hipótesis, establecer un plan de redacción. Bien, nosotros estamos trabajando a partir del tema de la dignidad y el tema de columnas que sean contingentes, ya que estén saliendo dentro de este mes o de este año, para poder reflexionar sobre aquello, ¿ya? Cuando yo les pedí hacer, Nicolás Alarcón es del otro curso, se metió en este curso, cuando yo les pedí hacer una pequeña reflexión, esa pequeña reflexión, la idea es que tengamos un aprendizaje de aquello. Y el aprendizaje de aquello es que nosotros tengamos que proponernos un tipo de investigación. No sé si las personas que hicieron el trabajo, ahí les pido que me contesten por el chat, hicieron una pequeña investigación sobre la palabra dignidad o sobre qué significa la dignidad, más allá del texto de Diana Urenque. ¿Alguno de ustedes investigó un poquito más, chiquillos? ¿Habrán investigado un poquito más? ¿Habrán buscado por último en el diccionario lo que significaba la palabra dignidad? ¿Mm? ¿Habrán buscado ahí? Bueno, me imagino que de todas formas tiene que haber una inquietud también cuando uno hace un trabajo de buscar, por ejemplo, qué significan ciertas palabras, porque más allá que nosotros las conozcamos o las hayamos escuchado, es importante saber, por ejemplo, la raíz de la palabra y también cuáles son sus implicancias. Recordemos que estamos en un curso que es humanista, que nos gusta la investigación y nos gusta también leer sobre aquello que no conocemos, ¿bien? Y es esencial entonces para la investigación hacerse preguntas, ¿ya? Nosotros hemos visto varias formas de investigar y la idea es que en ustedes ya estén presentes las preguntas de investigación, ¿ya? ¿Cuál era el propósito o cuál era la posición de Diana Urenque frente a la palabra dignidad? Tal como ustedes lo vieron en algunas respuestas que leí, había muchos significados que estaban dando vuelta, sobre todo en la discusión que estábamos teniendo como país.
Entonces Diana, como es profesora de filosofía, buscaba y intentó buscar cuál era la raíz o cuáles eran los orígenes de la palabra dignidad. Ya lo relacionó con la política, la relacionó con la filosofía a su vez, y la idea era que ustedes se dieran cuenta de que hay un tipo de investigación ahí. Cuando Diana Urenque entonces construye esta columna de investigación, ella lo que hace es cuestionarse, plantear una hipótesis frente a la palabra dignidad y a su vez, tratar de plantear una pequeña respuesta en base a un cierto conocimiento especializado. Eso es lo que hace Diana Urenque entonces. Vamos entonces a investigar en esta clase y a pensar cuál fue su hipótesis de investigación. ¿Cuál es la pregunta inicial que se hizo la investigadora para poder construir, ¿ya?, y plantearse un plan de reacción para esta pequeña columna? Vamos a revisar entonces un pequeño video que nos habla sobre qué es lo que es una hipótesis de investigación, y de ahí vamos a reflexionar sobre aquello que nos convoca, que es la construcción de columnas de opinión en base a pequeños momentos también de investigación, obviamente. Bien, la idea es que ustedes tengan esa inquietud por poder investigar y esa inquietud por saber un poco más sobre lo que nos dicen los autores o las autoras. Bien, vamos a ponerle play entonces a este pequeño videito para que lo podamos observar. Pongan muchísima atención, chiquillos. La hipótesis. ¿Para qué sirve? En primer lugar, definamos lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición o premisa. Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo. El investigador pondera acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Las razones anteriormente mencionadas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema planteado. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando, en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y el explicar el por qué se producen. La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Es ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos y por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Las hipótesis son el punto de enlace entre la observación y la teoría. Su importancia en que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Pero, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para la formulación de nuestra hipótesis? Principalmente son 4. Deben ser claras, comprobables, simples y coherentes. Estos criterios sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos de sus requisitos, siendo los 4 principales los siguientes. Número 1, que permita ser comprobada. Número 2, estar en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de ser cuantificadas. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. El proceso de elaboración de una hipótesis es una tarea ardua, de no siempre fácil elaboración.
podemos toparnos con dificultades, las cuales entorpecen nuestra investigación y pueden provenir de las siguientes circunstancias: un planteamiento poco claro del problema a investigar, falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver, en general por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación. Por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. En resumen, la formulación de una hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumplen con los requisitos, siendo particularmente estos dos. A. Formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Y la segunda, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un mero juicio de valor, al no poder ser comprobable, verificable y carece de validez para la ciencia. Created using Powtoon. Oh, ahí está. Me asusté con ese sonido muy fuerte. Estamos listos entonces con lo que es la hipótesis, ¿ya? Recuerden entonces que este contenido tiene que ver con las preguntas que realizamos para hacer una investigación. Una pregunta que tiene que dar entonces los caminos para poder ser investigados. Cuando Diana Orenke hizo su investigación, no tenía que ver solamente con una opinión, hay que tener bien en claro eso, sino que se puede investigar sobre la hipótesis para determinar contenidos que sean objetivos. Bien, hay que pensar entonces cuál era la hipótesis de investigación de Diana Orenke. ¿Ustedes la pueden determinar? ¿Cuál habrá sido la hipótesis de investigación del texto que nosotros leímos? ¿Cuál habrá sido la pregunta que se hizo la autora para poder determinar entonces cuál era su hipótesis de investigación, chiquillos? Les voy a escribir la pregunta también en el chat. La pregunta es la siguiente: ¿Cuál crees que fue la hipótesis de investigación de la autora? ¿Cuál habrá sido la hipótesis de investigación? Ahí dirán. ¿Qué dice Dylan? Ya, pero ese era más bien el título, Dylan. Tenemos que profundizar un poquito más. La hipótesis no siempre está textual. Siempre está textual. Habría que reconstruirla. ¿Cuál habrá sido entonces la hipótesis de investigación? Por ahí muchos lo dijeron también sobre cuál era, por ejemplo, el tema principal. Algunos lo pudieron identificar. ¿Cuál habrá sido entonces la hipótesis de investigación? Ya, por ahí va qué significa la palabra dignidad, pero más específicamente, ¿cuáles eran, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Las consecuencias, ¿ya? De del uso y abuso, podríamos decir, de la palabra dignidad. La hipótesis era la palabra dignidad, ¿ya? Si bien la palabra dignidad ha sido usada durante todo el proceso de legitimación política en el país, ya esta no tiene una claridad conceptual, o no tiene, por ejemplo, una claridad eh, objetiva. Ojo que no tiene por qué tenerlo, ¿ya? Porque siempre estas cosas, como son políticas, siempre están en discusión. Pero sí, nosotros tenemos que saber que la palabra dignidad tiene algunas fuentes, ya que la legitiman. Y en ese sentido, Diana Orenke es capaz de identificar esas fuentes como profesora de filosofía. Esa es la idea. Ustedes vieron que ella también no estaba reclamando, sino que estaba estaba más bien poniendo en relación
de que la palabra dignidad ha sido el tema central de las protestas en Chile, pero que no hay una claridad conceptual en cuanto a qué significa. Y eso constituye más bien un peligro ante que no se propicia, por ejemplo, una discusión sobre cuáles son las fuentes o cómo se va a trabajar en cuanto a las normas que otorguen esa dignidad que se busca. ¿Ya? Esa es finalmente una atisbo de hipótesis que podíamos nosotros aprender de esta columna de opinión que acabamos de investigar. Bien, vamos a ver, gracias Dylan ahí por participar, ¿ya? Ahí determinando un poquito más la posición podemos encontrar la respuesta correcta siempre, ¿ya? Aquí no hay cosas que estén buenas ni malas en clase cuando uno opina, sino que siempre hay que volver a revisarlas y ponerlas en discusión. ¿Ya? Vamos a ver las características de una columna de opinión. Dice acá, los géneros periodísticos pueden ser de información, tratan temas actuales o de opinión, interpretan y comentan temas de actualidad. La columna de opinión forma parte de un segundo grupo y es un artículo que ocupa una o dos columnas impresas del medio informativo. En este apartado vamos a comentar las características principales y después tenemos los rasgos más específicos. ¿Ya? Subjetividad, que es una de las características. ¿Qué entendemos por objetividad y subjetividad en el ámbito periodístico? García Noblejas distingue entre discurso y relato. El primero se define como cualquier declaración en la que el locutor intenta persuadir a un oyente al margen de una estrategia que use. El segundo, el relato, trata de una presentación de los hechos en un tiempo determinado, sin que haya intención alguna de persuadir. Es importante matizar esta definición. No diferencia dos tipos de texto, sino que hace referencia a la presencia de formas expresivas determinadas y elementos lingüísticos que aparecen en un texto. Ya, el estilo personal. Igualmente, un artículo que cumple las características de un texto objetivo no significa que se ajuste a la realidad. La aparente objetividad del escrito sirve de escudo para el periodista contra los posibles problemas o acusaciones que puedan derivar de sus opiniones. Debemos tener presente que los autores intentan imponer su visión del mundo, aunque lo hagan de forma más sutil. ¿Ya? La columna de opinión, entonces, se basa en este juego, ¿no?, de objetividad y subjetividad. Siempre la columna de opinión, al ser un texto argumentativo, ya va a poner a la palestra argumentos para persuadir o convencer a la audiencia. Y aquello se basa en argumentos que sean objetivos, ya que nombren la objetividad, y ¿cómo se llama esto? Persuasiones que sean subjetivas, ¿no? Y ahí tenemos entonces elementos propios del discurso argumentativo. Otra característica, tiene que ser actual. El columnista publica la prensa periodísticamente en una sección fija y reservada para su texto. Las columnas periodísticas hablan de los hechos más actuales y normalmente los que tienen más implicaciones o generan más debates en nuestra sociedad. Por este motivo es un texto que se escribe de un día para otro. ¿Ya? Es muy actual y por eso nosotros estamos trabajando con columnas de opinión que están saliendo hace muy poquito. Personalidad. El estilo y las estrategias de redacción son personales de cada columnista y son bastante libres. Pueden adoptar un tono formal o informal e irónico, polémico, suave, humorístico, etc. Además, aunque en general cada columnista se dedica en un ámbito particular, es él quien escoge los temas que le interesan dentro de este ámbito y de qué perspectivas los representa para atraer a los lectores. En general, la columna va acompañada de una foto del escritor o algún dibujo que lo identifica. Y ahí teníamos también el rostro de Diana Urenque en nuestra columna que nosotros revisamos. Brevedad. La extensión máxima de una columna es de 750 palabras. Si se trata de una columna digital, la extensión suele ser más corta, ya que cuando leemos en la pantalla preferimos textos breves. ¿Ya? Son textos breves, entonces son textos que imponen la personalidad de el autor o autora, por tanto es un texto muy muy libre, es un texto actual y un texto que juega entonces con la información que sea objetiva y subjetiva con el fin de convencer o persuadir a nuestro lector, dado que es un texto argumentativo. Bien, vamos a ver acá este pequeño gráfico. Recordemos que la columna de opinión se inserta en este género que son los géneros periodísticos, ¿ya? Dice acá, atendiendo a los objetivos o finalidades de quien redacta una noticia, podemos distinguir tres grandes géneros periodísticos.
el informativo, el de opinión y el interpretativo. ¿Ya? De opinión, dice, tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien escribe, expresar juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que puedan derivarse de un hecho. Los géneros de opinión son, ¿ya? Aquí está, el artículo se emiten opiniones concretas suscitadas por un tema de actualidad, la columna ocupa un lugar fijo en los periódicos y es escrita por una persona de reconocido prestigio. La editorial no es firmada por ninguna persona, pero que recoge la opinión institucional y colectiva del medio de comunicación. La crítica es el género mixto en el que el emisor da su opinión sobre un hecho o tipo que sea. ¿Ya? Y la carta del editor, escrito que en un lector envía al periódico para dar a conocer algún hecho que considere relevante, expresar su opinión sobre alguna noticia. ¿Ya? Nosotros hemos visto muchísimos de estos géneros. ¿Ya? Por ejemplo, hemos visto la noticia, la entrevista, también hemos leído algunos reportajes. ¿Ya? Y ahora nos vamos a detener un poco en lo que es la columna de investigación. ¿Ya? Si ustedes se dieron cuenta, entonces sacamos algunas características que son esenciales. ¿Ya? Esta parte, que como es un texto argumentativo, juega entonces con lo objetivo y lo subjetivo, ¿ya? En relación a el propósito comunicativo del autor. Es actual también porque se recogen temas que están de alguna manera candentes, que le interesan, por ejemplo, a la opinión pública. Se basan también en el ejercicio de una cierta escritura más bien personal, del cultivo también del estilo, y a su vez es bastante breve. ¿Ya? La idea es poner entonces a la palestra algunos temas que sean polémicos, que sean candentes, y darles también una vuelta o una revisión, ya que son muy ricos también para la discusión. Bien, yo espero que cuando leyeron la columna de Diana Urenque hayan sacado algunas conclusiones. ¿Ya? Yo también ahí vi algunas conclusiones en los trabajos con respecto a las reflexiones que nos pueda suscitar la palabra dignidad. Hay algunos que lo han hecho muy bien también en sus escritos, y les pido también encarecidamente a las personas que falta que entreguen su trabajo, que le pongan harto empeño en su escritura y la puedan revisar nuevamente. ¿Ya? Revisar para que esté muy bien redactado. Bien, recuerden que las respuestas aquí no son respuestas solamente cortas, sino que hay que introducirlas también, hay que proponer una forma de respuesta que pueda atender al contenido y que a su vez también les guste a ustedes. Esa es la idea, esa es la idea. Bien, vamos entonces a recordar la tarea. La tarea entonces queda acá. Vamos a revisar de nuevo entonces el aula virtual. Aquí está la columna de Diana Urenque, también está en el tablón de nuestro curso de escritura y lectura especializada. Vamos a ver acá. Y recordemos entonces que las tareas se entregan hasta hoy, hasta las 00. Hasta las 00. Tanto el control 1 que lo hicimos juntos y el control 2 que es el análisis entonces de la columna de Diana Urenque. Bien, chiquillos, les vuelvo a reiterar, alguno de ustedes que está conectado no tiene acceso a esta plataforma, ¿sí? Todos tienen entonces, tienen acceso. Vamos a preguntar entonces. Antonia, si tiene acceso, ahí le mandé entonces el link, se lo voy a mandar otra vez en el chat. No se olviden que esto es esencial para poder aprobar el curso. Tenemos que hacer las tareas y ponernos al día sobre lo que nos compete a nosotros, que es la escritura, la lectura, también la organización textual y todos los elementos que hemos visto en este curso. Voy a poner acá link entonces de el Classroom. Ahí está, por si acaso si alguno no está conectado. Bien, vamos entonces a cerrar acá. Cerramos acá, volvemos aquí. Hay que recordar que para tener una posición a favor o en contra de ciertos elementos, ya hay que plantear también un plan de redacción. Ese plan de redacción nosotros lo estamos
y tratando de suplir ya a través de preguntas de respuesta simple, ya respuesta de ensayo, eso sí, no una respuesta muy corta, ya para que ustedes puedan eh, poner su posición y también aprender sobre las columnas que estamos estudiando. Ya, chiquillos, aquí también yo les dejé un video para que los puedan revisar después, que son 5 consejos para redactar. ¿Ya? Muy importante estos consejos, a mí me parecen muy atingentes a lo que nosotros hacemos diariamente, para que mejoremos en conjunto la escritura. ¿Ya? Este video yo se los dejo acá como recurso para que ustedes lo puedan ver. No lo vamos a reproducir acá en la clase, pero encuentro que es súper esencial también que puedan revisarlo, ¿ya? Revisarlo y aprender de este profesor de lengua que nos enseña a redactar. Algunos consejos, por ejemplo, la brevedad, por ejemplo, el uso de oraciones breves, la claridad también, sobre palabras que no sean tan rebuscadas, por ejemplo, para que el emisor te preste mucho más atención y el mensaje sea mucho más claro. Bien, vamos a revisar entonces, darle una miradita a lo que se nos viene más tardecito. Vamos a ver acá. Vamos a poner aquí, editar, no, poner, ver. Vamos a profundizar entonces más ratito en los géneros periodísticos y vamos a hacer unas preguntas para comenzar una investigación. Bien, por ahora, recordemos que lo más importante es antes de empezar una pequeña investigación, ya, lo más importante es terminar la tarea que está hasta las 12. Son dos tareas, lo voy a volver a repetir, son dos tareas que, ¿dónde están las dos tareas? Están acá. Control acumulativo. Ya, el control acumulativo, que es el análisis de la columna de Diana Urenque, y tenemos el primero acá, que es la revisión de algunos contenidos que ya hemos visto. Ya, esto también está hecho en base a la revisión de la prueba que nosotros tenemos que realizar y que realizamos a través de este pequeño formulario. Son preguntas que tienen que ver con lo que vimos ya desde el receso del 18 de septiembre, y son muy fáciles. La idea es que ustedes la puedan analizar y determinar si son verdaderas o falsas. Simplemente son 12 preguntas que ustedes tienen ahí para poder contestarlas. Bien, vamos acá entonces al curso. Tenemos también que revisar algunas tareitas que ustedes me han mandado. Les voy a mandar entonces las notas, les voy a mandar también qué vamos a hacer con esas tareitas ya mandadas, que también son importantes, ¿ya? Pero lo más importante ahora es que todos de alguna forma nos pongamos al día con los trabajos, y eso es lo más importante, chiquillos. Vamos a ponernos al día para que no nos quedemos atrás, ¿bien? No nos quedemos atrás en cuanto a la evaluación y que ustedes puedan pasar de buena forma este curso. Si tienen alguna duda, por ejemplo, sobre cómo va a ser el próximo año, ya, el próximo año obviamente que también vamos a utilizar muchas plataformas, pero también vamos a hacer ejercicios de escritura guiada, así como lo estamos haciendo ahora. ¿Ya? Así que por eso es importante aprender a usar este tipo de plataformas, ¿ya? Que nos permiten a nosotros trabajar de una forma mucho más holgada, ¿ya? De que ustedes trabajen en su casa también y que podamos nosotros revisar rápidamente los contenidos. Bien, chiquillos, como empezamos temprano, ya hemos revisado entonces lo que nos convocaba para esta clase de la mañana. Más tardecito vamos a revisar entonces lo que corresponde a los textos del género periodístico, y vamos a estarle también una mirada a las respuestas que ustedes me han mandado de las preguntas a partir de la columna de opinión de Diana Urenque. Bien, esto es muy importante porque más allá, obviamente, de no tener lo bueno o malo, hay que aprender también a revisar la escritura, que eso es muy importante, muy importante. Tener la claridad, muchas veces
muchas veces nosotros tendemos a contestar, pero no a revisar el texto. Y una de las condiciones más importantes es poder revisar el texto y poder también compartir los aprendizajes y revisar la escritura para tener una escritura mucho más clara, mucho más concisa también, y que nos puede ayudar a cumplir los propósitos que nosotros queremos. Recuerden que este curso de escritura y lectura especializada está en atención a los trabajos que ustedes van a realizar en la universidad cuando puedan entonces ingresar ahí y desempeñarse en la escritura de textos. Bien, ya chiquillos, vamos a dejar entonces la clase hasta acá y nos vamos a conectar a las 11:30 para continuar con la revisión de las tareas, continuar también con la revisión de contenidos y poder terminar entonces las clases de este día 26 de noviembre. Bien, nos vemos entonces a las 11:30. Chao, chao chiquillos, que estén muy bien. Vamos a subir la clase y dejar la grabación hasta acá. Chao, chao.